Muy bien, queridos líderes, nuevamente vamos a hacer la segunda lección y gracias por estar en esta labor. Bendito Dios, bendícenos al estudiar esta lección. En nombre de Jesús, amén. El líder sabe a dónde va, es la lección 2. Debemos entender nosotros que Dios mandó que la obra no fuese hecha por los ángeles. Ellos tienen su parte como servidores de aquellos que hemos de alcanzar la salvación. Son ministros, servidores de nosotros. Pero nosotros somos los encargados de realizar la gran obra de Dios. Nosotros, los seres humanos. Y por eso Dios nos llamó a ser líderes, líderes de su reino, líderes de su pueblo. Y vamos a iniciar con la primera pregunta. En la visión de Juan, ¿con qué objetivo tenía el Evangelio eterno? Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, en la visión de Juan, ¿con qué objetivo tenía el Evangelio eterno? Con uno. Y era predicarlo a toda nación, tribu, pueblo y lengua. O sea, es un mensaje universal. No hay otro objetivo por el cual Dios nos haya dado el Evangelio eterno. Cambiar, sí, nuestras vidas a través de la predicación. Y predicar significa anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué dice la sierva del Señor al respecto? Bueno, consejos para la iglesia. Dice que la iglesia fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, ¿para qué existe la iglesia? Existe para servir al predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Y la predicación está enfocada en transmitir las verdades del reino de los cielos. Tercera pregunta: ¿con qué comparó Jesús a su iglesia? El Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Con qué comparó Jesús a su iglesia? Con la sal. La sal es muy importante en todo, para conservar, para dar vida, es muy importante la sal. La sal, dice usted, querido líder, usted es la sal de su grupo pequeño. Usted es muy importante para su grupo pequeño. Por eso su entusiasmo, su labor, su decisión, la sabiduría, lo que ya hemos estudiado, es muy importante para su grupo pequeño. Porque de ahí, organizadamente, como equipo, podremos salir a influenciar a otros con el Evangelio eterno. Cuarta pregunta: ¿qué debe llevar adelante? ¿Quién debe llevar adelante la obra que Jesús empezó en la tierra? Dice, ese privilegio fue concedido a la iglesia. Nuevamente aparecemos nosotros. ¿Quién es la iglesia? La iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros, los seres humanos que hemos creído al mensaje de Jesucristo, que lo recibimos en nuestro corazón. Y como Jeremías el profeta, hierve un fuego que hierve en nuestro ser y que no nos deja quedarnos quietos, sino que nos lleva a actuar. Ahora, quinta pregunta: ¿de qué depende el éxito en el cumplimiento de la misión? Bueno, depende, en lo que ya he leído, depende de que usted y yo hagamos lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cumplir la misión de Cristo. Ningún soldado que esté en la fila de Jesús puede quedarse quieto. Cada uno tiene su responsabilidad.
Fíjese que todos, aunque son generales, aunque son capitanes, aunque son cabos, cada uno tiene su rango, pero todos tienen algo en común, y es que todos están preparados para la guerra, tanto el general como el soldado. Todos saben lo que deben hacer en la guerra. Así que nosotros, como soldados de Cristo, por más rangos que tengamos, todos debemos cumplir el ir a la guerra, ir con el mensaje de Jesucristo, a ir a derrotar, porque Satanás ya está derrotado, pero ir que en cada vida ya no haya lugar para Satanás, sino que haya lugar para Cristo Jesús. Cada vida para Cristo Jesús. ¿Cómo se mide el carácter de una iglesia? Por lo que está haciendo en realidad. Aquí no son solo decir cosas. Aquí es la acción. Una iglesia que no se le mira su trabajo, su acción misionera, puede hablar mucho, pero si habla solo se queda en eso, en palabras. Así que Dios mide la realidad de su iglesia es por lo que hace. Pregunta 7. ¿Cómo debe vivir la iglesia en el tiempo del fin? Bueno, debe esperando, vigilando en el trabajo y deben combinarse. Combinarse significa debemos trabajar en lo que es el evangelismo, ganar almas, preparar la iglesia, predicar la palabra de nuestro Dios, hacer discípulos. Debemos prepararla en la buena educación también, una iglesia bien educada, saludable, para que de esta manera todos atentos y todos trabajando por Cristo, nos preparemos los unos con los otros en el actuar que Dios quiere. ¿Cuál es el resultado de no hacer nada por Cristo Jesús? Bueno, el resultado es en el mundo espiritual como en el temporal, es la degeneración y la decadencia. Significa que el resultado se va a ver por lo que va a ser la sociedad, una sociedad sin Cristo o una sociedad que aparenta ser cristiano pero no vive el cristianismo. Y bueno, eso es lo más peligroso que hay. Por eso, cuando no hacemos nada por Cristo, usted y yo somos perjudicados. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual no se fortalece. ¿Y cómo vamos a salvar a otros en ser misioneros? Pues va a ser difícil. Pregunta 9. ¿Qué necesitamos tener en cuenta cuando las cosas no van bien? Bueno, necesitamos mirar a Cristo Jesús constantemente y comprender que la obra no es humana. La obra es divina, que utiliza instrumentos humanos para alcanzar a los humanos. Así que, hermanos queridos, si el poder es del cielo, busquémoslo, porque solo con el poder haremos grandes cosas para Cristo Jesús. Pregunta 10. ¿Qué gran comisión le dio Dios a su iglesia antes de regresar a su Padre? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Qué gran comisión le dio Dios a su iglesia antes de irse? Bueno, testificar. Y el testificar no es simplemente con mi actuar. No, el testimonio es una vida de obediencia, una vida así de practicar la palabra de Dios, pero una vida de ir y decirle a otros lo que Cristo ha hecho en mi vida, lo que Cristo tiene en su palabra que ha influenciado mi vida y las grandes verdades de Cristo Jesús para transmitirlas a otras personas. Testimonio es hablar de Cristo viviendo sus enseñanzas también. Así que, queridos líderes, ¿cuál es la decisión? La decisión es ser un soldado de Cristo Jesús.
listos no solo para la batalla, sino estar en la batalla. Que Dios los bendiga. Bendiciones.